Hola a todos y bienvenidos al podcast Hablando de Construcción. Quiero contarles un poco más de por qué creamos este podcast desde Forza, y la razón es que queremos educar sobre las nuevas tendencias y tecnologías en la construcción. Queremos compartir experiencias de proyectos exitosos y las lecciones aprendidas, por supuesto. Queremos impulsar la innovación mostrando cómo la industrialización mejora costos, tiempos y calidad. Finalmente, queremos construir una comunidad de profesionales que buscan evolucionar en el sector. En Forza no solo ofrecemos sistemas constructivos, sino que lideramos ese cambio. Este podcast es una extensión de nuestro compromiso con la excelencia y la innovación en la construcción. Los invitamos a que escuchen nuestros episodios. Hola a todos y bienvenidos a nuestro primer episodio, el antes y el después de la construcción. Hoy exploraremos cómo ha evolucionado la construcción a lo largo del tiempo, desde métodos tradicionales hasta la industrialización. Veremos qué ha cambiado, qué sigue igual y hacia dónde va la industria. También vamos a mencionar un caso de éxito muy importante, y para ello tenemos hoy dos invitados súper especiales, los ingenieros Iván Botero y Carlos Barrera. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Pues los ingenieros tienen más de 30 años de experiencia en el sector, pero yo sí quiero que cada uno me dé su presentación, me cuente su experiencia, cuánto lleva trabajando en Forza. Cuéntanos un poco más de ti, ingeniero Iván. Hola, muchas gracias. Mi nombre es Iván Botero, ingeniero civil de la Universidad del Cauca, y llevo con Forza 16 años, construyendo más de 25 años. Así que ese soy yo. Les presento a Carlos. Hola, mi nombre es Carlos Barrera, soy ingeniero civil, también como el ingeniero Botero de la Universidad del Cauca. Llevamos con Forza casi 15 años, 14 años exactamente, y claro, trabajando con nuestro sistema industrializado, implementando equipos a lo largo de todo el continente, Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, y con gran experiencia en la implementación de estos equipos de encofrados. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por estar acá, y empecemos con el antes de la construcción. Nuestros oyentes, las personas que están escuchando este primer episodio de nuestro podcast, me gustaría contarles cómo era la construcción hace 20, 30 años cuando ustedes pues iniciaron. Bueno, la construcción hace 20 o 30 años realmente estaba llena de procesos muy artesanales. Exagerábamos también la mano de obra, todo lo hacíamos como filigrana, y obviamente esto me procura hacerlo bien, pero generaba unos procesos muy lentos. No sé, Carlos, ¿qué se te ocurre de hace 20 o 30 años? Sí, ¿Cómo estábamos? sin lugar a dudas, siempre se trabajaba con algo de incertidumbre, ¿no? Todos los procesos, los métodos de control para poder ejecutar todos los procesos seguramente eran un poco más pues ineficientes, ¿no? La verdad es que ahora con las nuevas tecnologías se ha logrado mejorar todo el tema del control, no solamente desde el punto de vista de tiempo, sino de recursos, ¿no? Teniendo en cuenta obviamente el buen uso de la mano de obra y el buen uso de los materiales. Bueno, y entonces, de acuerdo a lo que están diciendo, ¿cuáles eran los principales desafíos de esa construcción tradicional? Los tiempos. Pienso ¿Seguro? yo que los plazos eran bastante largos, todo era mucho más prolongado. El uso de los recursos, el exceso de uso de agua, eran obras que también contaminaban más. Era interesante todo lo que ha pasado ahí. Claro que sí, el tema de terminar a tiempo era un gran reto, y el tema de estar adentro de los presupuestos, ¿no? Obviamente en sistemas muy tradicionales el tema de los desperdicios es grandísimo, y es en este aspecto donde nos podíamos pelar, por decirlo de alguna forma, nos podíamos sobrepresupuestar o quedarnos cortos. Lo mismo pasaba también con la mano de obra, ¿no? Por la misma incertidumbre que teníamos, no habían muchos elementos que nos ayudaran a controlar. Obviamente podíamos tener problemas también complejos en cuanto a la mano de obra, y sobre todo a que el personal de alguna forma lo hiciera bien,
bien, ¿no? Y como esperábamos, ¿no? Eso está correcto. Estoy muy de acuerdo con eso y también siento que había mucha resistencia a cambiar y se Sin lugar a volvió dudas, todo sí. muy típico, la usanza, lo que les funcionaba y no cambiaba, no se cambiaba. Y ahí hay algo muy interesante de Colombia y Latinoamérica, que hoy en día uno ve otros países y se da cuenta que nosotros, si bien tuvimos como un rezago en empezar a industrializar todos los procesos, se da. Y hay países mucho más industrializados que no, en construcción no se ha permado dicha industrialización, entonces hay mucho por hacer, pero eso es lo que noto. Ok, o sea que todo esto que ustedes nos están contando era que afectaba, digamos, la construcción tradicional, afectaba la rentabilidad y la eficiencia de los proyectos. Por supuesto, partamos que el solo hecho de prolongar un proyecto, muchos meses, muchos años de un proyecto, era un Un costo, un sobrecosto. sobrecosto enorme. Hoy en día todo lo que uno haga para reducir esos tiempos ya te estás ahorrando, además de la eficiencia del trabajo bien hecho y en tiempo récord, pues tú tienes una obra abierta menos tiempo, un proyecto menos tiempo consumiendo y demandando recursos de todo tipo, desde administrativos hasta materiales y demás. Sin lugar a duda, yo creo que una diferencia en lo que se hace ahora o cómo lo hacemos ahora está en el hecho de que, de que las mismas tecnologías nos ayudan a controlar muy bien lo que son los tiempos y los recursos, las manos de obras y las materias primas. Algo que en el pasado pues se manejaba, como bien lo decíamos, algo más de incertidumbre, ¿no? Y eso nos hacía, como ya lo decíamos, que no fuéramos tan eficientes y tan efectivos a la hora de ejecutar las obras. Ingenieros, ¿y cuáles eran las técnicas o los materiales más usados, digamos, en la construcción industrializada, en la construcción tradicional? Yo creo que los materiales siguen siendo los mismos, Seguramente. Verónica. Yo creo que ahí se han mejorado los materiales, y eso es importante mencionarlo, se han mejorado las resistencias de los concretos, se ha mejorado la sostenibilidad que hay, hasta la huella de carbono con la que se fabrica un ladrillo o se fabrica un metro cúbico de concreto. Los materiales difícilmente han cambiado, ha cambiado la especificación de los mismos y la manera de hacerlos. Y es así, ¿no? Nuestro sector se ha diferenciado a los otros sectores en temas tal vez de la innovación, porque en nuestro sector los temas de innovación no han sido tan acelerados como en otros sectores. Y uno lo ve, ¿no? Como lo dice el ingeniero Iván, uno sigue construyendo con agregados pétreos, arena, grava, el cemento. Si uno ve el tema del cemento, eso es algo que viene desde antes de Cristo, ¿no? El tema de los bloques mampuestos, de las mamposterías, es algo que uno lo ve en las culturas, en los incas, en las pirámides, en los mayas. Eso ha sido muy similar. El tema está es en que sí han habido innovaciones, tal vez un poco lentas, pero sí, siempre pensando en mejorar la calidad de los materiales, lo que dice el ingeniero Botero, ¿no? Temas de mejorar resistencias, temas de hacer concretos que dan respuesta a unas solicitaciones más exigentes. Eso puede haber pasado, y sobre todo el tema de la innovación desde el punto de vista de las ayudas informáticas, de los sistemas, el tema del BIM, por ejemplo, hace que obviamente las nuevas formas de construir sean mucho más exitosas, ¿no? Perfecto, entonces ya con esto, digamos, hablamos de qué era antes, cómo se construía, y ahora sí me gustaría que hablemos del presente y de ese impacto que ha tenido la construcción industrializada, con sistemas de encofrados de aluminio como los que tenemos en Forza. ¿Cómo ha sido esa transición del sistema tradicional al sistema industrializado? ¿Cuál ha sido como el mayor reto que se ha enfrentado de decirle a un constructor, a una persona que siempre ha construido con sistemas tradicionales, venga, le tengo este nuevo método que le va a ayudar a construir más eficiente, a reducir costos, a reducir tiempos? Quiero que hablemos un poco sobre eso. ¿Cuál ha sido ese reto, el mayor reto cuando le vamos a hablar a un constructor, a una persona que ha venido construyendo con sus métodos tradicionales desde toda la vida, muchos años, a decirle, venga, tengo este nuevo método de construcción que le va a traer estos beneficios, mayor rentabilidad, eficiencia, menos desperdicios? ¿Cómo es esa evangelización? Parte, y a los constructores hay que hablarle con cifras. Y yo creo que de entrada en este negocio, ya pensándolo como negocio, yo tengo que llegar con la cifra adicional a los beneficios que pueda tener una u otra tecnología. Es así como realmente uno genera la inquietud, genera ese cambio
y se vuelve un promotor de ese cambio. De entrada, los sistemas industrializados en los últimos años pues han mejorado muchísimo los materiales. Si hablamos de encofrado, ha pasado algo muy bonito y es que se preocupó el sector de la construcción y el gremio de desarrolladores se preocuparon por conocer más una estructura de muros esbeltos para poder dotar esos muros esbeltos de un molde para hacerlo más rápido y mejor. Y eso realmente es una suma de voluntades que yo veo que si no se hubiera dado eso, Colombia y muchos países de Latinoamérica con un muy buen desarrollo no estaríamos en el lugar en el que estamos. Y hay que decirlo, Colombia tiene un muy buen grado de industrialización en todos los segmentos. Brasil, por ejemplo, también, Chile también lo tiene adoptado hace mucho tiempo. Y bueno, entonces somos pioneros en Latinoamérica y creo que hay que sentirse muy orgullosos de eso. Ingeniero Carlos, yo te quiero hacer una pregunta a ti, ¿cuál es, digamos, la curva de aprendizaje de implementar un nuevo sistema industrializado? Digamos, ¿cómo es ese proceso de aprendizaje? ¿Cómo es esa implementación del sistema industrializado? Las personas que vienen usando sistema tradicional, ¿cómo, digamos, Forza en este caso, que es la empresa que ofrece los sistemas industrializados, cómo es esa transición? ¿Cómo es esa curva de aprendizaje? Bueno, lo más importante es lograr como que el constructor que viene construyendo de forma tradicional por muchos años se volque a cambiar el sistema constructivo. Hay un tema interesante porque obviamente cuando hablamos de sistemas industrializados, pues seguramente es mucho más fácil industrializar los procesos cuando se vuelven repetitivos, y ahí también habrá que pensar en que el constructor tenga productos, ya sea apartamentos, viviendas de 1 o 2 pisos, ojalá lo más similares posible. No significa que no podamos tener muchos cambios en cuanto a detalles arquitectónicos, pero en cuanto a que el producto sea más estandarizado, facilitará sin duda alguna el tema de la industrialización. Es ahí donde desde las etapas de concepción de los proyectos tenemos que pensar en qué sistema vamos a utilizar para poderlo lograr, y es ahí donde trabajar con sistemas de encofrados, ojalá muy estándar, ojalá también hechos a la medida de la necesidad del constructor, pues es un gran logro, ¿no? Y es un éxito, ¿no, Iván? Sí, correcto, muy de acuerdo. A mí me parece importante resaltar en esa implementación que nos pregunta Vero, que realmente hay que de entrada tener un convencimiento, sí, les hablaba hace un rato de las cifras, y sí desde lo técnico, y ese convencimiento tiene que ser en toda esa pirámide de una organización. Sobre todo el operario, la base, esa pirámide, tiene que estar convencido y tiene que estar totalmente abierto a ese cambio y estar convencido que le conviene, hasta el dueño. Muchas veces se interrumpe ese grado de convencimiento, que se echen en un proyecto al hombro que fue planeado, industrializado, que fue bien cimentado en el sentido de cómo se generaron los demás proyectos, y puede no ser exitoso. Entonces es importante mencionarlo porque parte de esa implementación es generar dentro de una organización que está cambiando de hacerlo tradicional a meterse a sistemas industrializados, tiene que haber toda una línea y una orientación a que eso salga bien. ¿Qué rol juega Forza en esta transformación? Los sistemas de Forza. Para mí el rol es fundamental, no solo como proveedor, sino como ese transmisor de información, de tecnología, ese cuidador de un cliente que está cambiando. Pensemos que es un cliente nuevo, nosotros somos cuasi responsables de su éxito o su fracaso, así nos lo tomamos. Entonces el grado de responsabilidad y de empatía que uno tiene que tener con el problema del cliente y su solución tiene que ser altísimo. Sin lugar a dudas, ¿no? Parte de la responsabilidad está en acompañar todo el tiempo al cliente, ¿no? Desde el diseño, cuando tenemos unos primeros acercamientos y obviamente generamos unas primeras propuestas para darle solución a un requerimiento del cliente, ahí obviamente lo acompañamos tal vez en el tema de ajustar medidas, buscando siempre lo que hablamos de estandarizar, al momento ya de diseñar el encofrado, teniendo muy claro el objetivo, lo que se quiere, con precisión, lo que el cliente espera, ¿no? Obviamente en el proceso también de entrega de estos equipos de encofrados, pues hacemos un gran acompañamiento para sobre todo lograr que el cliente entienda lo que le llega a la obra y el cómo utilizarlo, ¿no? Y obviamente en el proceso ya de ejecución, ¿no?
donde estamos pues prácticamente garantizando que la oferta de valor se cumpla, ¿no? También nos interesa seguir acompañándolo porque como lo que fabricamos son encofrados de excelente calidad y gran durabilidad, lo que buscamos con ellos es que sigan obviamente utilizando esta tecnología en futuros proyectos y eso pues lo podemos hacer basándonos en que los equipos son muy durables y que obviamente el personal de la obra como tal ya conoce muy bien y puede con el tiempo seguir mejorando los procesos de construcción, ¿no? Eso es una de las grandes ventajas de nuestro sistema que nos permiten obviamente una mejora continua, ¿no? Perfecto, entonces lo que nos queda muy claro es que para hacer ese tránsito del sistema tradicional al industrializado es clave tener un aliado estratégico, en este caso Forza, pero siempre buscar ese aliado que nos dé la capacitación, que nos dé la confianza y que sea el experto para que nos acompañe en este tránsito, ¿correcto? Ahorita me gustaría, digamos, que hablemos en algo más práctico, en algo más de la realidad, que ustedes nos puedan contar un caso de éxito, un caso que recuerden como un reto que hayan tenido, un proyecto difícil, pero que haya salido victorioso. Me gustaría escucharlos. Pues creo que hoy en día tenemos varios y es también para Forza un orgullo y para nosotros nos hace muy felices ver que cada año hay un reto diferente y nos ponen la vara altísima, nos ponen a rompernos el coco, a pensar cómo hacerlo, cómo lograrlo y hay múltiples casos. Ahí es importante recalcar algo y es que siempre que hablamos de sistemas industrializados de muros en concreto, muros y losas en concreto vaciados en sitio, siempre muchas veces lo referimos a que todo lo que hacemos es totalmente cuadrado, ¿no? Totalmente ortogonal, ¿no? Y que como a veces se dice, ¿no? Que con lo que se hace, con lo que se construye con encofrados y sistemas industrializados son cajitas de fósforo, es algo muy repetitivo. Y ahí es donde, como lo dice el ingeniero Iván, hemos tenido retos muy, muy interesantes, muy bonitos, donde lo que se busca es salirnos de la caja y obviamente darle importancia a ese diseño arquitectónico de los proyectos, que es lo que diferencia a la Babel a una constructora, ¿no? Tener un proyecto interesante, un brillante diferenciado. Ahí está la tarea de Forza para dar respuesta. Carlos ha dicho algo muy interesante y es que hoy en día se están dando unas conversaciones diferentes a hace muchos años. Hace muchos años ningún arquitecto de esos que desafía muchos diseños pensaba o le cabía en su cabeza que con moldes, construyendo industrializadamente, con excelente rendimiento de eficiencia, en costos, en plazos, se pudieran lograr hacer cosas bonitas, cosas deslumbrantes y esa apertura que se ha dado con esos especificadores ha permitido llevar a otro nivel ese moldecito, esa cajita de fósforos, cajita de zapatos con ventanitas que se presupone se pudo llevar. Yo creo que citando eso, aprovechando el comentario de Carlos, yo pienso que es Art Park en Guadalajara. Ahí tuvimos un desafío importantísimo, nos reta un arquitecto muy, muy popular en Guadalajara, Miguel Santa Cruz, y nos reta literalmente solicitando una serie de texturas. Su proyecto era un proyecto lleno de vacíos, estructuralmente desafiante, así que ahí el éxito lo pudimos lograr gracias a que hubo una serie de coordinaciones muy intensas, muy fuertes. Ahí ya teníamos BIM, afortunadamente, luego hablaremos de eso, y eso posibilita, llegamos a tal punto que el arquitecto Santa Cruz entendió una manera de generar esa belleza dentro de una estructura muy reticular, pero sin sacrificar ese impacto y es muy sui generis realmente. Entonces yo citaría Art Park, tenemos unas texturas que nos solicitaron desarrollar y pudimos lograr unos excelentes acabados, un excelente rendimiento, es concreto a la vista y la geometría y belleza per se del edificio es algo que lo deja uno boquiabierto. Literalmente es una galería urbana ese proyecto. Ingeniero, ¿este era el primer proyecto que ellos construían con sistema industrializado? Correcto, fue el primer proyecto y fue un éxito. Aún lo siguen construyendo porque son 8 torres, van por la 4ª. De pronto, Carlos, ¿tú tienes algún reto personal, algún proyecto que recuerdes? Interesante, por ejemplo, comentar los primeros proyectos tal vez que logramos visitar. Me refiero a mi experiencia en Forza por allá en el año 2010.
que cuando uno venía de aplicar estos sistemas en diferentes obras aquí en Cali, se sale uno de la caja al ver, por ejemplo, unos proyectos en Guatemala, donde Textiles Amatitlán, me acuerdo tanto, donde se construía viviendas de 2 pisos de un estrato alto, algo que también puede diferenciarse mucho a lo que pasa sobre todo aquí en Colombia, donde nuestro sistema está mucho más enfocado a vivienda de interés social, a vivienda repetitiva. Dar ese vuelco pensando en que el sistema aplica muy bien para otros tipos de estratos, y obviamente en unos estratos altos donde la exigencia en cuanto a detalles arquitectónicos requiere de que sean viviendas totalmente adornadas, ¿no? Con cubiertas inclinadas, con rebordes de ventana, con dilataciones, con texturas en fachadas, y ver cómo el sistema también en ese tipo de proyectos aplica muy bien y deja excelentes resultados. Eso es bien interesante. El proyecto se llamaba Textiles Amatitlán, casas de 240 metros cuadrados, 120 metros cuadrados de área techada planta baja, 120 metros cuadrados de área techada con cubierta inclinada a 4 aguas, cúpulas, rebordes, y lo logramos hacer. Eso ahí yo creo que en ese momento para Forza fue bien importante, el entender de que para nosotros nada era imposible, y logramos hacer una gran cantidad de piezas de aluminio para darle forma a este concreto, prácticamente de forma artesanal, y para lograr que los equipos se ajustaran muy bien y lograr obviamente las estructuras en concreto que requiere el constructor. Esa experiencia fue bien interesante también. Es interesante ese proyecto porque desde hace mucho rato vienen los clientes desafiándonos y nos han sacado de la caja, nos han hecho pensar diferente, hacerlo diferente. Yo creo que si hoy en día vemos diferencias potentes, robustas entre una marca como la nuestra y otras, creo que es eso, creo que es esa experticia que hemos desarrollado en llevar mucho más lejos lo que un encofrado puede hacer por un concreto. Bueno, ingenieros, es muy interesante conocer un poco sobre estos proyectos y estos retos que se han enfrentado desde Forza y se han llevado, y al final de todo reto ha sido un aprendizaje, y me imagino que esto también ha hecho que la compañía como tal incurra o empiece a ofrecer diferentes soluciones, ¿sí?, a los clientes, y empezar a abrir pues mucho más el panorama. Para finalizar, como cierre, quiero preguntarles hacia dónde va la construcción en los próximos años. Yo creo que tiene una orientación muy basada en la sostenibilidad, en cuidar recursos, en involucrar el mayor reciclaje que se pueda. El concreto está muy bien parado en esa materia como en material resiliente, así que esperemos que tengamos fuerza por mucho tiempo. Así es en impactar eso que decía el ingeniero Botero, ¿no? El tema de cuidar los recursos, el tema de ser más eficientes, el tema de minimizar desperdicios, algo que de por sí desde siempre nos ha caracterizado, pero ahorita se requiere mejorar aún más, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la mano de obra cada vez es más escasa, y eso nos exige a nosotros también hacer que nuestros equipos sean más rápidos, más versátiles, más livianos, utilizar mezclas, ¿no? Ya con equipos de izaje que nos puedan minimizar totalmente el recurso humano, que pues obviamente, como le estamos diciendo, es más difícil de conseguir día tras día, ¿no? Eso es muy importante. Creo que vamos por el camino indicado, lo hemos hecho. De ahí que sigamos estando a la vanguardia en cuanto a sistemas industrializados a nivel mundial, pero no podemos desenfocarnos. Ese es como el objetivo. Así es. Ok, ¿y cuáles son las tendencias ya en el campo de tecnología que están revolucionando la industria? Bueno, hoy en día se ven muchas cosas, desde los nanomateriales, desde los concretos que se autorreparan, se autocuran, de todo. Bienvenido toda esa tecnología. Hoy estamos imprimiendo casas en concreto, casas 3D, impresión 3D, generar nuevos materiales a partir de reciclaje, reducir esa huella de carbono en todo lo que nosotros estamos produciendo, en todo lo que se involucra en materiales, el consumo de agua también. Hay mucha tecnología que está enfocada a generar ese tipo de aportes, que si uno ve y ya empieza a ver las dimensiones, vamos a hablar de BIM más adelante,
pero eso es vastísimo y hoy en día ya se está incluyendo en esas dimensiones temas de cambio climático, por ejemplo. Entonces, pues bienvenida a la tecnología. Yo creo que todo le está apuntando a que tengamos una eficiencia tal a nivel de recursos, a nivel de tiempos, a nivel de mano de obra, que el planeta sea el gran ganador. Excelente. Y como pregunta final, ¿cómo las empresas y los profesionales lograrían adaptarse, digamos, a estos cambios? Yo pensaría que con mucha voluntad, con mucha apertura al cambio, con mucho conocimiento y sí o sí hay que involucrar tecnología. Si yo quiero empezar a eliminar procesos, meterme en un concepto de Lean Construction y temas así, tengo que involucrar la tecnología, no podemos seguirlo haciendo desde los métodos como se hace hasta los nuevos materiales y estar muy actualizados en qué va a pasar en el mundo. Sin duda alguna hay que montarse en ese tren de las nuevas metodologías que nos van a ayudar a lograr esa eficiencia que todos esperamos. Ahí es algo que ya los nuevos profesionales no pueden dejar atrás. El que no se monte en el uso de metodologías como el BIM, pues prácticamente pasa a ser de otra generación, pasa a estar desactualizado. Esto ya es algo que es obligatorio, y de ahí también de que las empresas pues logren aprovechar esto y todas se volquen a hacer uso de estas metodologías, ¿no? De ahí la importancia de contar en el tema de los sistemas industrializados con empresas que ya estén metidas en esto, como lo es Forza, y que obviamente nos podemos adaptar a esas necesidades que esa tecnología exige, ¿no? Bueno, quiero darles de nuevo las gracias, ingenieros, por este tiempo tan especial, por compartir con nosotros todas esas anécdotas, ese conocimiento, un poco más de ese conocimiento con nosotros, con las personas que nos están escuchando. Y quiero decirles a todos ustedes que si les gustó este podcast, este primer episodio, le den seguir a nuestra cuenta, comparta con nosotros y quedamos atentos a nuestro próximo episodio, que vamos a hablar un poco más de esos sistemas innovadores, esa tecnología y las tendencias del 2025. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.